Muy buenas noches. El día de hoy tengo el honor de presentar al doctor José Carlos Vicapoma Ignacio, quien es un prestigioso antropólogo, abogado y docente universitario, autor de diversos estudios y publicaciones relacionadas con la cultura andina. Es viceministro de Interculturalidad y el cual durante su gestión se sabe que la UNESCO declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a algunas danzas. Doctor, muy buenas noches. Le saluda Gisela Cariño Chuyahuasasquiche, estudiante del Centro Universitario de Folclor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien hoy le da la bienvenida y el agradecimiento por brindarme un poquito de su preciado tiempo. Dando realce a su trabajo, me dirijo a usted para que el día de hoy me transmita un poco de sus conocimientos y diversos datos sobre las danzas que han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? A sus órdenes, dígame. Sí, muy buenas noches, maestro. Bueno, una de las preguntas que me gustaría dirigir a su persona es, ¿qué danzas incentivó a que sean declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad? En principio, después de la convención del 2003 de la UNESCO, Naciones Unidas para lo que se llama educación en el mundo ha priorizado declarar en una lista, así se llama, la lista de los patrimonios inmateriales de la humanidad. El Perú tiene cerca de 14 expresiones de patrimonio inmaterial de la humanidad. Por suerte a nosotros nos tocó en la gestión en la que tuvimos a bien servir al país en condición de viceministro, nos tocó sustentar dos expedientes, el de la danza de las tijeras y el de los huacones de mito en Nairobi, Kenia, en noviembre del año 2010, fecha en que en efecto el 16 de noviembre de ese año fue declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Entonces nosotros nos hemos encontrado en que habían dos danzas que requerían ser fundamentadas y lo hicimos y por suerte tuvo la anuencia de los 160 delegados de la UNESCO en ese entonces, ¿no? Bueno, otra de las preguntas sería, ¿cuáles fueron las razones en sí que incentivaron a impulsar, a apoyar bueno, las danzas en sí, creo que son las de las tijeras y la guaconada, sean declaradas Patrimonio de la Humanidad? A ver, la UNESCO declara patrimonio a ciertas expresiones por el contenido ritual mágico, histórico, de identidad de algunas expresiones, pero también evalúa y desecha otras. Entonces se organiza el proceso, el procedimiento para la obtención de un listado de patrimonio es cuando se hace primero un expediente, se elabora un expediente. Ese expediente se presenta a través de la institución oficial de un país, en este caso el Ministerio de Cultura, se presenta ante la UNESCO. La UNESCO tiene un comité de evaluación, ese comité de evaluación analiza si en verdad merece ser declarada y cuando es así, pasa a un pleno, a una asamblea en la que el delegado oficial de ese país sustenta el contenido de esa danza o esa expresión. En nuestro caso, hemos considerado que la danza de tijeras es una de las que refleja los procesos de oposición a la evangelización en el siglo XVI. Se da en un área de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, y como se ha dicho, en efecto es uno de los vestigios de la danza mágico-ritual religiosa que es, diríamos, en oposición a los procesos colonialistas de dogmatización. Algunos sostienen que habría una vinculación con lo que fue el taquionjo. Estamos trabajando en eso y probablemente tenga que ver con ese tipo de movimientos, aunque, como está dicho, toda expresión danzaria obviamente tiene procesos sincréticos, ¿no? En el caso de los huacones de mito,
es una danza que está considerada como Huacón, el dios Con. Es un personaje mítico que está en la crónica de Santa Cruz, Pachacuti, Yanqui, Salcamaigua. Y primero, los huacones son una sociedad secreta que está en mito. Uno no puede participar ni pertenecer así fácilmente a ese conglomerado, porque anualmente, los primeros de enero de cada año, se constituyen en agentes de control social. Llaman a las autoridades, piden cuentas e incluso sancionan o pueden castigar con zurriagos o latigazos públicos que dan, una forma de control social, ¿no? Entonces, esos son los contenidos que han servido para que sean declaradas patrimonio de la humanidad. Y en sí, ¿qué significa para usted esas danzas? Una danza no tiene un solo eje de desarrollo. Esa danza es una danza mágica, ritual, religiosa. ¿Sabe lo que es eso? Una expresión estética, primero, que ha quedado como vestigio del proceso de colonización en el siglo XVI. Y en el caso de los huacones, es una danza de control social. Estamos explicando de que precisamente sirve para que las autoridades manejen un equilibrio de buen comportamiento, porque siendo una sociedad secreta, a través de las danzas, que es tener el vestido con una cubierta de las frazadas, una máscara de madera que tiene unos ojos de profundidad misteriosa, se convierten en control social. No es una danza agrícola, no es una danza religiosa, sino son danzas de control social, que sirve para frenar ciertos desmanes, desórdenes que pudieran tener algunas autoridades en la zona de Jauja, en el distrito de Mito. Entonces, ese es el contenido de la danza. Ahora, si queremos ahondar más, ¿cuáles son los instrumentos que se manejan? En el caso de las tijeras es el arpa, el violín, las mismas tijeras que son 2 láminas. En el caso de los huacones es una orquesta que acompaña una tonada especial, que es lo que sirve para hacer esta danza que es sobre todo apolínea, es decir, hacen un recorrido en paralelo y finalmente solo es ejecutado por varones. No, la danza de los huacones no se ejecuta con mujeres, ¿no? Igual que la danza de la tijera. En las tijeras solamente las mujeres participan como guiadoras, aunque hoy por la vorágine de la comercialización hay lo que le están llamando algunos guarmidanza, chicas que están participando en esta danza, lo cual no está bien ni está mal, así son los fenómenos culturales, pero que me diga alguien que es tradicional la participación de las mujeres en la danza de las tijeras solo como guiadoras, que eran una especie de acompañantes, sobre todo en la zona de Huancavelica. Yo tengo algunos trabajos escritos sobre ello que han sido publicados y que dan cuenta que la danza de las tijeras, en este caso las mujeres, solamente tienen presencia como acompañantes de las cuadrillas que participan en las comunidades campesinas, ¿no? En la danza de la guaconada incluso se dice que eso se transmite de padres a hijos, ¿no? Incluso los vestidos, las máscaras, dice que se heredan. Claro, siendo sociedad secreta, como le digo, que es una sociedad secreta, en el caso de los huacones, es que pertenecer a una cuadrilla de los huacones no es así nomás que yo pueda participar. Probablemente haya una sucesión herencial, pero también hay algunos ritos iniciáticos. Hemos sido testigos de cómo se inició a un exministro en una reunión en un lugar cerrado, se le llama, se le invoca, se le da los zurriagos de rigor, se le pone un vestuario específico y especial solo para él y que a última instancia va a servir para sus distintas presentaciones, algunas veces abierta o también para guardarla como símbolo de pertenencia, ¿no? ¿Qué otras danzas cree usted que deberían ser declaradas Patrimonio de la Humanidad? Ha sido declarada el huititi. El huititi que se ejecuta en Chivay, en el Valle del Colca, que es una danza de afirmación sexual, es un rito de inversión. Por eso en el huititi el varón viste de mujer. Bueno, eso es una danza. Otra danza
o un conjunto de festividad, no una danza, un conjunto de festividad ritual religiosa, no mágica, es la de la Candelaria de Puno, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. En la Candelaria de Puno, usted sabe que se llama festividad a la expresión, voy a hablar en términos figurados, larga, es decir, macro, en la que hay muchas danzas, hay comida, bebida, hay lo que se llama potajes, menajes, música, canto, desfile, asunción de mando, una serie de fenómenos que grafican lo que es la festividad. Dentro de este espacio, que es del 1 o 2 de febrero hasta el 15, hay dos espacios. Había uno para las comunidades rurales que bajan o entran o llegan al estadio Torre Belón, y otra para la expresión citadina, es decir, prestigiada. Esa también es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y recientemente he estado en Bogotá, el 19, antes de la pandemia, en la que hemos sido testigos gratos de que las payitas y los atajos de Negrito, del Carmen, Chincha, sobre todo, han sido declaradas también Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Por ejemplo, Patrimonio de la Humanidad es también el sistema de cargo de las autoridades del agua de Corón. En el mundo andino, toda labor, si quiere, agrícola, está vinculada a la festividad. Se ejecutaba cantando, danzando, pero también sufriendo. Había dualidad, oposición, complementariedad, rivalidad, vinculaciones asimétricas. Es que no es en la lógica occidental que la cosa es el canto, llano y nada más. No, aquí, como éramos de una concepción holística, es decir, entremezclada de elementos, una festividad, en este caso de las autoridades de Corón, que es la autoridad del agua, que preserva el turno del agua, el turno cuando hay que soltar el agua, a quien le corresponde, cuando se hace la limpia de acequia, el rito y el pago a la tierra. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho cuando está asociado a la asunción de mando, porque ¿quién es el que asume el mando? No es así nomás, es una fiesta. Cuando se hace el ancoso o el pago ritual a las deidades de los cruces de las aguas, también se hace con una festividad, o también hay elementos parafernalia de unas flores que se lleva, hay un poco de chicha, la chicha fermentada, es todo un complejo. Por ejemplo, esa también es una festividad, está asociada a lo que se llama las autoridades del agua de Corón. Así podemos enumerar el Koyuriti, que también es una expresión festiva, religiosa, porque se sube al Colquepunco, 5.300 metros sobre el nivel del mar, y también a la Usangate, que es la montaña que en el Cusco, a la que se asciende días antes del Corpus Christi en el Cusco. Entonces, allí participan las comunidades con la denominación de naciones. Van ejecutando sus danzas, se preparan durante el año para llevar algunas danzas. Pero lo importante del asunto, ustedes que son especialistas en la danza, es que ellos no hacen lo que se llama la proyección estética del hecho folclórico. Es decir, no están ejecutando para que los vieran en tal o cual lugar, para que los aplaudan. No, lo hacen simple y llanamente ante la cruz andina que hay allí o ante el nevado del Colquepunco. Así podemos ir relatando, por ejemplo, de los Huachipaire, de los Jarambú, que es un grupo étnico en la zona de Madre de Dios, los Usheba, que son unos cantos especiales que ejecutan esta comunidad, también han sido declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que son declarados todos aquellos que corren el peligro de su distorsión, de su abandono desde el Estado. Y también la UNESCO, así como declara en la lista de los patrimonios, pueden retirar cuando el Estado no cumple esa tarea de preservación de la manifestación estética, ¿no? Qué importante dato nos ha dado.
Pensé que era solamente que ya estaba declarado y que eso no se podía tener se podía mover, ¿no? Pero sí, en realidad la UNESCO podría decir, ya deja de ser patrimonio cultural de la humanidad, podría ser. Claro, así como hay patrimonio inmaterial patrimonio cultural inmaterial, hay patrimonios materiales de la humanidad, como el caso de Machu Picchu. Machu Picchu es declarado patrimonio material de la humanidad y en algún momento corrió el peligro de ser retirado de esa lista. Y si es retirado de la lista, entonces la UNESCO no solo desatiende, sino el poner en una lista que ya no es patrimonio, es un llamado de atención, como diciendo, oiga, no vayan a ese lugar, ya no sirve, o el Estado no ha preservado. Eso es peligroso, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer a nuestros gobernantes es preguntar qué es lo que han hecho nuestras autoridades o qué están haciendo sobre los diversos patrimonios de la humanidad, ¿no? Y lo que habría que quedar, miren, me gustaría comentar y que sepan los jóvenes colegas. Cuando estuvimos en la UNESCO el 2010, presentó México la candidatura para que el ají, el chile, fuera declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces hubieron otros delegados que dijeron, oiga, pero el ají, hay ajíes en todos lados del mundo. Entonces no podría ser patrimonio exclusivo de un país. Entonces eso demuestra que no toda expresión cultural trabajada por una zona puede ser declarada patrimonio. El Perú tiene presentado, desde la fecha en que hemos estado, varias candidaturas a expresiones culturales que tienen que ver con la festividad. Una de ellas es, por ejemplo, los Queros del Cusco, que es una de las comunidades tradicionales todavía persistentes que está allí viva. Vamos a ver, ojalá que en estos años sea declarada. Otra es el expediente que ha trabajado la región de Huancayo porque la comida de la Pachamanca sea declarada, aunque la Pachamanca va a tener alguna dificultad porque la comida en el prehispánico que está en los mitos de dioses y hombres de Huarochirí, como por ejemplo Guatiacuri es un personaje que comía papas asadas debajo de la tierra, lo que era la Pachamanca. Y la guatia todavía es una comida tradicional al sur de Lima, en la zona de Mala, la zona de Chilca, la guatia. Y entonces, además, guatia en quechua arcaico tradicional significa Pachamanca. Entonces, así hay dificultades o aciertos también en declarar ciertos patrimonios. Lo cierto es que el Perú es tan rico y diverso. Somos un pueblo que tiene 57 grupos étnicos en la Amazonía, hay quechuas, aymaras, hay citadinos, que de seguro tenemos el conocimiento y los valores encapsulados y a buena hora se abran para que tenga el reconocimiento del mundo, pero además nos devuelve identidad y orgullo. Entonces nosotros nos vamos a sentir felices de que así como los danzantes dijeran, yo soy patrimonio de la humanidad, del Huajón también. Entonces eso devuelve identidad, orgullo y pertenencia para que nuestros hijos no se sientan mal cuando digan que son peruanos en otras latitudes. En cambio, levanten la cerviz con orgullo de tener toda esa tradición, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Eso nos trae un orgullo como peruanos, de verdad, de poder tener, ¿no? Todas esas riquezas, ¿no? Que a veces muchas personas ignoran. De verdad que sí, es una gran labor en la que ustedes han estado trabajando para poder lograr ello, ¿no? De verdad se valora bastante y de verdad que nosotros como difusores es muy importante llegar a saberlo. Lo que sí también estuve yo tratando de ver era, ¿hay algún documento en el cual diga qué personas participaron en este nombramiento, ¿no? De Patrimonio de la Humanidad? ¿Hay algún documento en el cual diga? Pero claro, el documento está en las actas en la UNESCO y también en los expedientes aquí en el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, ya el expediente de Danzantes de Tijeras había sido trabajado por los huancavelicanos, con el grupo de los hermanos Chávez, había sido trabajado por los ayacuchanos, que en este caso estaba
Johnny Sisicha, estaba también Mauro Gamboa, con quien viajamos nosotros a Nairobi, estaba para el caso de los guapones Mauro Rojas de Mito, cuya hija trabajaba en la UNESCO y nos recibió allí en Nairobi, etcétera. Entonces sí, no es la labor de una sola persona, es todo un colectivo, y además, así como ya está presentado el expediente, por ejemplo, de los Jeros del Cusco, que ha sido presentado desde el 2011. Entonces, cuando salga, obviamente tocará a alguien sustentar, pero el trabajo es de años, es de la elaboración del expediente, ¿no? Y dígame, una de las últimas preguntas es, ¿usted sabe de repente si alguna danza ahorita está en ese proceso de que sea declarada patrimonio de la... Está el caso de los Jeros del Cusco, está una comida. Sé que la danza de, bueno, los negritos ya lograron, los negritos. Sé que los payas de Ancash estaban siendo trabajados así, los payas que habla acerca de la conquista del siglo XVI, que se hace en honor a la Virgen, a Santa Isabel, el 8 de julio de todos los años. Pero además había una danza, o en este caso una festividad transfronteriza, que se estaba trabajando en el caso de los achuar los shuar del Ecuador y los achuar de Perú. Eso es en la Amazonia, entre Perú y Ecuador, ¿no? Entonces sí, bueno, había también la intención de trabajar la marinera, pero se chocó con que la marinera tenía una vieja herencia colonial, y entonces en qué medida la tradicionalidad estaba plasmada solo en este lado, que tenía que ver la cueca con la marinera, la cueca chilena, emparentada la sama cueca de otro lado. Entonces era debatible hasta que, entonces hay ciertas expresiones que no logran ese cometido, porque una de las características es que tiene que tener originalidad, pertenencia ritual, mágica de esa zona o de ese lugar, ¿no? Entonces eso es un poco complicado, es igual como el ají o el chile mexicano, ¿no? Y nada más. Gracias, doctor, de verdad, por su tiempo a nombre del Centro Universitario de Folclore. Hasta cualquier momento. Gracias, y muchas gracias por su loable. Gracias, muy buenas tardes.